Aquí estamos en Faro Economía de Empresa, muy bien acompañado aquí de mi partner Gabriel Berzelli y con un gran invitado. Preséntelo usted, pues, Gabriel, para dejar enganchado a toda nuestra audiencia. Bueno, tenemos a Juan Sutil, farolista de hace varios años y presidente de la CPC y gran empresario también muy activo en el negocio agrícola, agroindustrial en realidad. ¿Cómo está, Juan? Bien, muchas gracias Gabriel, muchas gracias Eduardo, aquí representando a los farolistas en la CPC. Lo tenemos de embajador y prestado por un tiempo, tiene que volver después, es más habitual, pero ha sido un buen representante de los emprendedores y empresarios. Esa voz tiene que estar siempre presente porque es una actividad muy digna y muy ingrata a veces y muy gratificante también. Así que vamos a partir antes de conversar con Juan Sutil, los cierres de hoy día, las noticias más importantes, Gabriel. Lo primero es obviamente como respuesta a esta propuesta de los mínimos comunes para negociar que hizo la oposición. El Estado o el gobierno anunció que va a enviar al Congreso un proyecto para ampliar el ingreso familiar de emergencia temporal, vamos a discutir ahí la palabra temporal, y se va a excluir al 10% de mayores ingresos del país. Y las otras noticias importantes, fíjate que, bueno, es relevante contar que el grupo Angelini decidió vender una parte importante de sus bosques a una casa de inversiones, a financiera, el grupo BTG, es una señal. Fíjate que las bolsas afuera hoy día pararon las caídas, después de 4 días de caída, Standard & Poor's subió 1,22, el Eurostock plano, y el IPSA quinto día de caída, casi 1%, pero hay menos volatilidad. Afuera, el famoso índice del VIX, el índice de la volatilidad o del miedo, como le dicen algunos, cayó un 16%, lo cual es un poquito más de normalidad después de esta sorpresa de la inflación de casi 4% en Estados Unidos, que eso no se veía en muchos años. El cobre cayó fuerte hoy día, un 2,69, pero sigue siendo un precio tremendamente alto, 4,6 dólares la libra, y el petróleo cayó 3,42%, cerrando en 63. El oro subió, el Bitcoin se desplomó casi un 10% hoy día, porque el señor Elon Musk se le ocurrió decir que ya no van a vender ni comprar autos con Bitcoin. ¿Y sabes por qué fue, Gabriel? ¿Por qué? Porque el Bitcoin es muy antiecológico. Resulta que la cantidad de energía que se usa va siendo cada día exponencialmente más grande. Bastó ese comentario y se cayó 10%. Así que como reserva de valor, cuidado. Yo le hago caso al presidente del Banco Central. No es para andar, no es una reserva de valor, es para especular. Fíjate, Eduardo, interesante lo de Bitcoin, porque una de sus grandes fortalezas es también la debilidad. Cuando se estipula, cuando se comenta la dificultad para hackear un Bitcoin o hacer un fraude, si tú quisieras hackear las llaves de lo que está detrás de blockchain, tendrías que gastar $1.000 millones en electricidad para poder hackear las llaves que te dan acceso, las múltiples llaves del blockchain. $1.000 millones, con lo cual se hace imposible que lo hackees. No es rentable. No es rentable, pero al mismo tiempo eso te da una indicación de la energía que consume cuando estás minando, porque acá hay muchos de los mineros del Bitcoin que están buscando nuevos números primos para generar nuevas posiciones de moneda, y eso consume cualquier cantidad de electricidad. Y yo no sé hasta qué punto, Eduardo, Elon Musk no estuvo especulando, porque cuando dijo de que iba a aceptar el Bitcoin subió, pero brutalmente. Me imagino que después de haber vendido y ahora está cosechando. O sea, muy serio lo que está diciendo Gabriel, era como Felice y Forrado, a tomar la posición contraria. Claro, exactamente. Bueno, oye, volvamos a nuestro invitado hoy día, porque en Chile estamos a puertas de una elección muy importante donde se va a decidir un poco el futuro, los próximos 40 años, esta constitución que esperamos que nos dé tranquilidad, que somos una sociedad que resuelve sus problemas o sus oportunidades en forma democrática. Y a raíz de este cambio de ánimo de la oposición y del gobierno en el sentido de buscar estos mínimos comunes, hay una respuesta bien clara hoy día respecto a temporalmente ayudar a las familias, ayudar a las pymes. Y a mí me interesa mucho ahí don Juan Sutil como representante de los empresarios, emprendedores, que al final son los que vamos a pagar la cuenta
Porque esto hay que pagarlo, si esto no es gratis, no se crea dinero aquí. Estos apoyos que pueden ser muy justificados requieren empresas que paguen impuestos finalmente. Así que, don Juan Sutil, presidente de la CPC, farolista honorario, ¿qué nos cuenta respecto a esto? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que lo más importante es recoger que dentro del esquema de los mínimos comunes, antes que eso hay una intención clara de diálogo, entendimiento y volver a cierto grado de racionalidad. Y eso hay que reconocérselo a las autoridades nuevas del Congreso, a su presidenta, a su vicepresidente, y decir que desde el primer día ellos han manifestado esa intención. Por lo tanto, yo la considero que una intención sincera y me consta de eso. Ahora, dentro de los mínimos comunes hay una propuesta que la hace la oposición, que a mí me parece que es bastante mayor a considerarla mínimos comunes. La encuentro que es bastante más amplia. Sin embargo, lo importante es que se está produciendo este diálogo, se está produciendo este acercamiento en términos institucionales, más bien republicanos. Permitió dejar atrás, yo creo, una de las semanas más tristes o más duras de la historia presente, o más negra de la historia presente, que culmina con las declaraciones del señor juez Oristiga, que dice que hay que escuchar prácticamente a la gente. Entonces, dicho esto, volvemos a una situación de diálogo, conversación, donde el gobierno, la oposición, los legisladores, hay que pensar que el primer legislador de la nación es el presidente y los legisladores o colegisladores son el Congreso, vuelven a entrar a esta ruta común de buscar el bien común y encontrar los caminos que sean necesarios para el entendimiento. Y dentro de esto, la respuesta preliminar que indica el gobierno es el fortalecimiento al apoyo a la familia, accede a un ingreso de emergencia universal para el Registro Nacional de Hogares, dejando el 10% de los hogares de mayores ingresos fuera. Y eso también es una universalidad que tanto la propuesta de la oposición como el gobierno reconocen que tienen que ser transitorias porque tampoco puede el país soportarla en el tiempo. Y a mí hay un punto que también me parece muy bien, que es el apoyo a las pymes, y ojalá eso pudiera ser con cierto sesgo al mundo de aquellas pymes que más han sufrido en esta pandemia, como es la industria de hotelería, turismo, restaurantes, servicios gastronómicos, que realmente lo han pasado mal porque no han podido desarrollar en plenitud su actividad. Lo cual también es muy positivo de parte de lo que recoge el gobierno o lo que propone el gobierno de este sistema. Y finalmente está el fortalecimiento al sector de la salud, donde eso permite tener el programa de vacunación masiva, terminarlo, los testeos, la trazabilidad, el aislamiento y tantas otras cosas que han permitido que esto sea un proceso con un éxito notorio, notable y reconocido internacionalmente en forma muy reiterada. Y también habla de mayores recursos para el Estado para poder soportar este mayor gasto, que no solo provienen de las mejores noticias respecto al cobre y la recaudación del cobre, sino que vienen de revisar las exenciones tributarias, que yo creo que hay muchas de ellas que es correcto revisarlas y es correcto corregirlas. Por lo tanto, va también dentro del camino. Y creo que una buena oportunidad de poder expresar en esta tribuna que me da Faro, de decir que hay otras cosas que también son importantes de largo plazo y que no es el momento quizás de discutirlas, como es el problema sistémico que tenemos de cómo nos hacemos cargo de las demandas sociales del futuro, salud, educación,
pensiones, vivienda, y esas demandas van a requerir recursos y esos recursos tienen que provenir de ordenar el Estado, evitar el mal gasto del Estado, de los malos programas que muchas veces no llegan a la gente, de mirar cómo hacer esto más efectivo a futuro, ojalá con más transferencia directa, y eliminando las excepciones que al eliminarlas quedan como permanentes, no solo están financiando en el corto plazo lo que está faltando, sino que van a quedar también como una recaudación futura y ver qué es lo que va a hacer falta en el tiempo para poder considerar asumir progresivamente esta responsabilidad que demandó la ciudadanía en noviembre u octubre del 2019. Sí, fíjense lo difícil que es ser gobierno, ¿no? Porque cuando uno lanza todas estas medidas, tienes voces a favor y voces en contra. Y fijémonos que en Estados Unidos, Larry Summers, que es demócrata y fue el secretario del Tesoro o ministro de Hacienda, como diríamos acá, de Barack Obama, él está bastante en contra de las medidas que Joe Biden, también demócrata, está tomando, porque tiene mucho miedo por el proceso inflacionario. Y también el otro día comentó en una conversación que tuvo en Bloomberg que está afectando la disponibilidad de mano de obra, porque mucha gente que está recibiendo estos subsidios está esperando que termine el verano para presentarse para buscar trabajo, con lo cual también hay una escasez de mano de obra. Y esa misma discusión hemos tenido acá también en Chile, el riesgo inflacionario, el hecho de que es muy difícil conseguir gente hoy en día para trabajar. Ahora, por otro lado, están las voces que dicen que esto no va a ser tan inflacionario y que por otro lado la gente no está yendo a trabajar no por el tema de los subsidios, sino porque tiene miedo de contagiarse. Así que, cuán difícil, ¿no es cierto, Juan, a ti que te toca en la CPC, es tener la guitarra en la mano, otra cosa es con guitarra, porque la verdad que hay que tomar decisiones y vas a tener siempre gente en contra. Bueno, no solo siempre gente en contra, sino como lo dijo muy bien Bernardo ayer en Tele 13 Radio, aquí hay una dictadura de lo políticamente correcto, de lo que uno puede decir o no decir, y lo que es diálogo sincero se transforma en una casa de brujas. Es cosa de ver cómo han tratado a personas como la Javiera Pará, o cómo han tratado a Cristian Barken, o cómo me tratan a mí, cuando hay algo que no les parece adecuado y que muchas veces es verdad, y finalmente tú terminas con todo tipo de apodos y acorralamientos. Y creo que eso es muy importante que cambie, y que cambie desde el lado de quienes queremos decir las cosas, de quienes queremos decir la verdad, de quienes queremos defender valores y principios de la libertad, y la libre empresa, por cierto, y la libre emprendimiento, porque no nos podemos quedar con verdades que no son así. Y creo que también es muy importante, y lo he dicho muchas veces, que la prensa, y me refiero a la televisión, la radio, la prensa escrita, asumamos la responsabilidad que ha generado esta crispación en el ambiente, que muchas veces ha sido de alguna forma agrandado, por usar buenas palabras, por la propia prensa, a través de los titulares, a través de los comentarios, a través de los medios de comunicación televisivos, y creo que eso le hace mal a la sociedad, y creo que es muy importante volver al diálogo, volver al encuentro y al sentido común de las cosas necesarias que hay que hacer. Sí, yo creo que es muy válido lo que dice de la prensa. Cuando lo estabas diciendo ya veía yo una cuña de prensa. Juan Sutil dice que la culpa la tienen los medios, cosa que nada que ver, pero lamentablemente la prensa, Juan, a todos nos pasa, y nos ha pasado en el pasado, que claro, agarras la cuña, y muchas veces yo veo cuñas tanto de políticos de derecha como políticos de izquierda, que dijeron una pequeña cosa en un artículo largo, y esa pequeña cosa es la que aparece como título. Y la gente lee los títulos. Está bien, pero eso te demuestra lo incorrecto de la información, porque lo que tiene que hacer un buen periodista y lo que tiene que hacer un buen medio es informar correctamente, no generar una polémica. Y eso está pasando a diario, y también está muchas veces inhibiendo la buena conversación, el buen diálogo o la buena discusión, que también es positiva, si al final la confrontación de las ideas,
es la que enriquece el debate. Entonces, no puede ser posible que una conversación franca, correcta y abierta se transforme en una suerte de casa de bruja o en una suerte de bullying, porque por último está bien para las redes sociales, que las redes sociales desprecian muchas veces a las personas y desprecian los conceptos, pero que ya eso ocurra en la prensa escrita o que ocurra en la televisión o que ocurra en la radio, a mí me parece que es restarle la fuerza propia a la buena información. Sí, estamos con Juan Sutil. Sí. No, que estamos con Juan Sutil. Eduardo, iba a decir que eso pasa en todo el mundo hoy en día, no solamente acá en Chile, y lamentablemente los matinales son fantásticos para estar tirando todas las malas ondas y todo lo malo que está ocurriendo, y muy malos para decir lo bueno que está pasando. No sé, Eduardo, tú tenías... No, tenemos que irnos a una pausa, así que les recuerdo que GTD, conéctate con GTD Cloud y accede al más amplio mix de servicios de tecnologías PI con todo el servicio y respaldo que nos tiene acostumbrado el grupo GTD. En Independencia llevamos más de 30 años liderando el mercado de las rentas inmobiliarias y plusvalías gracias a la confianza que los aportantes han depositado en el equipo profesional altamente calificado de Independencia, que gestiona con muy buen criterio los riesgos y retornos. Un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado, Independencia. Oye, hoy día, Gabriel, con tu tarjeta de débito SI Visa sirve para todo. Hoy día pagas con ellas en cualquier comercio, en líneas nacionales, también internacionales, obteniendo tu código de seguridad en tu app BCI. Oye, y para los que somos olvidadizos, se te queda la tarjeta en la casa, está en tu teléfono. Así que fantástico, tienes la billetera virtual BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Ya volvemos con Gabriel Vercelli y Juan Sutil. Amigos, ya estamos de vuelta en Faro Economía y Empresa y les recuerdo conversando junto con Gabriel Vercelli con el presidente de la CPC, don Juan Sutil, además farolista, emprendedor y empresario. Y bueno, hablábamos un poco del rol de los medios. Fíjate que hay medios que, y la razón de fondo de crear polémica, crear división y polarización es porque es rentable. Eso atrae público y bueno, se produce a veces algo que es dañino para la sociedad. Nosotros nos gusta, más que crear polémica, entrar con profundidad, no quedarse con los títulos. Me tocó ver, por ejemplo, una entrevista que te hicieron el fin de semana en el diario El Mostrador. El título no tiene nada que ver con lo que tú dices en la entrevista, crea una polémica y me parece que eso no es bueno para la sociedad. Tú hablaste del tema de la inmigración y el dato relevante es que en 4 años, todos acá creemos que la diversidad, la inmigración, yo soy hijo de inmigrante, Gabriel es inmigrante, es positivo, pero cuando entra el 10% de la población, 1,8 millones en 4 años, pucha que es difícil para un país integrar en los servicios, en el Estado, en la salud, en la educación, y eso puede tener repercusiones. Ni Alemania ni Estados Unidos han sido capaces de integrar 10% de la población en un periodo tan corto. Entonces, me gustaría que te dieras el tiempo, Juan, de explicar qué quisiste decir con esto que generó tantos ataques, en mi opinión, muy de meme, muy injustos. Bueno, te agradezco la pregunta. Lo que yo dije, y lo respaldan varios estudios, partiendo por el informe del IPON del Banco Central, el informe de 2 miembros del Banco Central del año 2019 y 2020, informes de la Universidad de la UDD, informes de un estudio y un libro escrito por Álvaro Belolio y por Gonzalo Valdés y otros, dije que se había producido una suspensión o habían decrecido los ingresos de las familias chilenas y de todos los ingresos fruto de la mayor oferta de la migración. Y eso también dije en su minuto que había generado una disminución del desarrollo y el crecimiento sin haber puesto la palabra refiriéndome a los salarios. ¿Estamos? Y eso, por supuesto, pescó la cuña y dio para que me dijeran que era incluso cruel. Sin embargo,
yo quiero ir a lo que tú planteas de Faro, que siempre está en los temas de fondo. Nosotros tuvimos una migración que creció violentamente, abierta, que también lo dije en la entrevista, porque fue abierta y libre, y aquí además ilegal. Entonces entró mucha gente en un país que no estaba en condiciones de hacerlo, porque hemos discutido y hemos criticado la sociedad en su conjunto, que Chile tiene problemas en salud, que tiene problemas de mala educación, que tiene problemas en la integración, especialmente con la migración haitiana, por la falta de integración lingüística y otras. No tiene capacidad de viviendas. Y bueno, hay índices que van reflejando aquello. Por ejemplo, el año 2019, la población migrante que vivía en la región metropolitana en campamento era de solo 21%, y antes de esa fecha prácticamente no existía. Y hoy día es 57%. Entonces yo me pregunto, ¿Chile estaba preparado para eso? ¿Fuimos capaces de hacerlo? ¿Somos capaces de atender a toda la gente en los sistemas de salud correctamente? Sin tener una cola que probablemente sin esta carga hubiera disminuido. Probablemente hubiéramos tenido un mayor incremento en las remuneraciones por mayor oferta de trabajo y menos oferta de trabajadores. Y también hubiera ocurrido probablemente muchas otras cosas que también las correstan con respecto a los aspectos positivos que tiene la migración, como son la integración cultural. Nosotros tres somos parte de la migración, eso es positivo. También es positivo desde el punto de vista de la carencia o falta de mano de obra para algunas funciones que habían en la agroindustria, construcción y otras, pero sin embargo nos estamos haciendo una carga muy importante que le resta dinamismo y crecimiento de alguna forma al país. Y esto dicho de esta manera ha causado una esquematización, e incluso el senador Girardi llegó a decir que esto era una provocación. Entonces yo digo, chuta, ¿por qué no entramos al terreno de la discusión, la idea, a la data dura y podamos decir bien las cosas? Y aquí, como dijo mi colega y amigo Bernardo en Tele 13 Radio, que lo encontré muy positivo lo que dijo y que lo comparto, aquí hay una tiranía de lo políticamente correcto y que creo que le hace mal a la sociedad y especialmente al sector empresarial, que fue abandonando en el tiempo aquellos elementos fundamentales que promover, que discutir y que avanzar, como por ejemplo la importancia del emprendimiento, la importancia de la libre empresa, lo que este proceso ha significado en desarrollo, haber dejado en la década del 80 el 70% de la población en pobreza y tenerlo hoy día en el 8%, en tener el índice de Gini equivalente al de Finlandia, pero habría que ajustarlo en función de los impuestos y las transferencias, y eso también tenemos que mejorarlo. Entonces, todo es una apunte a lo corto mediático e incluso a la cuña fácil para tratar de encasillarte como bueno o malo. Yo soy hoy día para muchos bueno y para otros muy malo. Y eso yo creo que es malo, porque yo no me siento una persona mala, al contrario, me siento una persona súper buena, súper dialogante, súper constructiva. He trabajado mucho en mi vida por construir y resulta que hay fuerzas que tratan de opacar eso a través de esa manera de llevarte a una esquina que me hace pensar que es malo para la sociedad. Por lo tanto, yo creo que la migración, del punto de vista de los países, que también lo dije y lo he dicho, los países responden a la migración por razones humanitarias, pero también controladas, y por razones también de necesidad, pero también controlado. Y lo que pasó en Chile es que ninguna de las dos cosas sucedieron con la debido control. Y yo llego a pensar
que estos como ataques así que se te tiran a la yugular, ¿ah?, como un lobo, es porque precisamente quieren esconder aquellas malas políticas que ellos aplicaron en el gobierno anterior, Bachelet 2 me refiero, y yo creo que eso fue incorrecto desde el punto de vista de el mejor forma de asumir esta aporte que hace la migración al país. Y es cosa de verlo, y también es cosa de ver lo que está pasando en los campamentos. Chile no tenía los campamentos, y como dijo mi buen amigo de Techo para Chile, me dijo, mira Juan, incluso muchos de estos campamentos estaban escondidos a través de los conventillos que los vimos juntos. Yo he recorrido muchos de ellos y tú ves de repente en una casa o en un conventillo de 40 o 30 o 50 metros cuadrados y viven 15, 16 migrantes ahí. Y yo digo, eso tampoco Chile estaba preparado para recibirlo. Entonces, me parece que esto es un sueño, una ilusión, la del migrante que viene a este país, que para ellos es un país maravilloso, para algunos en Chile es un país que no es maravilloso, y resulta que también se topan con que hay una propuesta que muchas veces no somos capaces de cumplir. Y eso se traduce en que también para las familias chilenas tiene un costo, porque se interrumpió el crecimiento acelerado que tenían los salarios y que tuvieron hasta el año 2016, 17, 18 o 19. Mira, Juan, para complementar tu tema, si tú miras el déficit habitacional del 2000 hasta el 2015, venía cayendo sostenidamente en cantidad de viviendas faltantes. A partir de la inmigración bruta o gran inmigración del año 2015, 2017, 2018, 2015, el déficit habitacional aumentó en un 30%, llegando casi a 500.000 viviendas de déficit. Eso es un buen tema lo que tú estás diciendo. Y yo estudié mucho los procesos de inmigración, porque de hecho escribí un paper que achaco a la inmigración enorme que tuvo la Argentina a principios de 1900, el drama que está viendo hoy dicho país. Y en ese sentido tú tienes algo que es una marejada lenta, como la que ocurrió en Estados Unidos, que lentamente van llegando inmigrantes. Para que te hagas una idea, en 20 años, en el año 1900, entre 1890 y 1910, llegaron 2,6 millones de italianos a Estados Unidos, pero la población era 6,3 millones 63 millones de americanos, con lo cual tenías un 5% básicamente, menos todavía, de inmigrantes. Acá en Chile llegaron, como dijiste antes, 10% en 2 años. Eso ya es casi una oleada y casi un tsunami. Y todos los estudios te indican que cuando la inmigración en corto plazo equivale a inmigración digamos, de los que llegan, no como caso mío, yo estoy hace 30 años, pero los que llegan en poco tiempo te ocupan el 10% de las plazas laborales, empiezas a tener grandes tensiones laborales. No solamente por baja de sueldo, de general, porque al final hay una oferta de trabajo versus una demanda que permanece relativamente estática, sino también porque el importante. De golpe, tener una empresa con todos chilenos no es lo mismo que tener una empresa que empieza a tener un 10% de alguna comunidad, que puede ser venezolana, haitiana, colombiana o argentina, da lo mismo. Se te empiezan a generar tensiones en el interior. Y todo el sistema educacional comienza a sufrir, y todo el sistema de salud comienza a sufrir, porque además hay que darle salud y educación a los hijos de los inmigrantes. Entonces, claramente en el corto plazo, todas las inmigraciones son negativas, tienen un costo en el corto plazo. En el largo plazo, las inmigraciones en general son tremendamente positivas, porque te generan mayor mercado interno, te generan creatividad. De hecho, si uno va a Estados Unidos, Larry Page o Sergey Brin, mejor dicho, el ruso, dueño de Google, inmigrante, Jeff Bezos, inmigrante cubano, Steve Jobs, sirio, de origen. Entonces, la verdad que muchos de los grandes fortunas americanas y de los que han hecho mucho de las nuevas tecnologías han sido inmigrantes. Pero en corto plazo es un problema. Gabriel, quería aprovechar, nos quedan 2 minutos, preguntarle a Juan, a nosotros nos gusta compararnos siempre con los países que lo hacen bien, de la OCDE, Nueva Zelanda, Australia, Canadá. Ellos tienen una cuota
para emergencia, lo que se llama refugiados, y también tienen una cuota para inmigración sana, para ir nutriéndose de diversidad, del aporte que hace el inmigrante, pero yo no veo los números que tuvo Chile. Por ejemplo, Alemania recibió 1 millón de inmigrantes en un año, pero es un país de 80 millones de habitantes. Estados Unidos acaba de fijar una cuota de 62.000 refugiados para un país de 335 millones de habitantes. ¿Qué crees tú que sería la solución para Chile para resolver las dos cosas, la ayuda humanitaria y la cuota de inmigración, que podamos ir integrando bien a la economía, a la sociedad, sin causar daños al bienestar de la población? Bueno, yo creo que los números que tú has mencionado reflejan que los porcentajes son infinitamente menores y también reflejan que los países invitan a la migración a través de la responsabilidad de aquello. Hay que recordar que Alemania hizo un esfuerzo muy importante por la migración siria, pero lo hizo en función de que la sociedad era capaz de ayudar y asumir. Y yo lo que he dicho es que Chile no ha sido lo suficientemente capaz de ayudar y asumir, porque ni siquiera supo controlar ni tampoco supo cuál era el flujo. Simplemente nos dimos cuenta cuando llegamos a la estimación que habíamos superado 1,5 millones, hoy día se habla de 1,800,000. Y eso genera impacto, lo dijo David Bravo en materia de laboral, que cuando tú tienes más de un 10% de la fuerza de trabajo, afecta por supuesto los empleos. Y en ese sentido, Gabriel lo que está diciendo es que en el corto plazo tiene costo y en el largo plazo es muy positivo. Todos estamos de acuerdo en aquello. El problema está en que eso que ocurrió fruto de una migración abierta, descontrolada, que fue irresponsable a mi juicio de parte de las autoridades de gobierno, y felizmente hoy día tenemos una buena ley de migración que ha permitido manejar y controlar estos flujos de acuerdo a las capacidades que el país tiene. Y a mí me parece que nosotros también tenemos que ser responsables. Si invitamos a alguien a la casa, es poderlo atender como corresponde. Y Chile hoy día no los puede atender como corresponde, y eso yo lo he visto en las poblaciones y lo he visto también en los campamentos. Entonces, ahí yo digo, ¿hasta cuándo vamos a aceptar de que uno ponga un tema, quizás se equivoque en algún punto de la respuesta, pero al final el plato de fondo es ese? Y a mí lo que me pasó es que nadie de la prensa, les digo, nadie de la prensa, de ninguna prensa, me llamó para decirme: Juan, ¿me puedes decir el trasfondo o qué es lo que estás explicando? Y simplemente se produjo una ola, como se está produciendo permanentemente. Crucifixión le llamamos, a crucifixión de la Exacto. imagen de la persona. Evidente, y se produce esta como ola y todos se suman, y lo que es más grave es que es muchas veces incorrecto esta crucificación, porque por lo menos la que yo tuve en un programa ese día de la televisión política fue una alusión a que yo había indicado incorrectamente las fuentes, especialmente del Banco Central, y la verdad es que si uno lee los estudios, se da cuenta que quien tomó mal fue precisamente quien tiene que hacer la pega de periodista nutrido para poder hacer el contrapunto. Entonces, eso va demostrando cómo se va tratando de encauzar esta discusión en un sentido que no es constructivo y que creo que no le hace bien a Chile. Antes de entrar a la pausa, fíjate, Eduardo, y se lo digo a ti para no meterlo a Juan en el tema, a mí y coincido plenamente en lo que él dice de que nadie lo llamó de la prensa para aclarar el tema. A mí lo que me llama la atención es que la prensa es propiedad de empresarios. Digamos, si uno va al Mercurio, toma La Tercera, las radios en general, son todas propiedades de empresarios, y yo siento la ausencia o lamento la ausencia de los dueños de esos medios,
no para tomar una posición, pero sí para exigirle a los periodistas que den también la contrapartida o den la otra versión del tema o le den el derecho a réplica a la persona. Y sin embargo, todos estos dueños de canales y dueños de medios brillan por su ausencia. Realmente lo lamento mucho. Pero bueno, Oye, vamos a una pausa, Eduardo. Espérate, no sé si alcanzo a hacer un punto. El hipón del... Estás con, Eduardo, estás conmuteado. Solamente decir que descarga OnePay, registra tus tarjetas, olvídate de ingresar los datos de las tarjetas, claves del banco, las famosas tarjetas de coordenadas cada vez que compras. OnePay, la manera fácil, rápida y segura de pagar con WebPay. Coacil Logicalis multinacional que acompaña a tus organizaciones en el paso por la transformación digital. Agilidad, capacidad y respaldo. Coacil Logicalis Architects of Change. Oye, Gabriel, nuestros amigos de Independencia, cuando el mundo cambia, se acelera, nacen oportunidades, algunos ven problemas, nosotros vemos oportunidades. El e-commerce, tremenda oportunidad. Grupo Independencia ha comprado Bodenor Flex Center y hoy día los que invierten en este tipo de renta inmobiliaria se benefician. www.independencia-sa.cl. Y Juan Sutil, cuando necesites temas de credenciales remotas, libros de asistencia, cámaras para emisión de temperatura grupales, ejemplos de cómo Vigatech, una empresa que te puede ayudar a integrar tecnología en tus empresas. Vigatech por más de 37 años en Chile y Latinoamérica, vigatech.com. Bien, vamos a una pausa y volvemos un instante con Juan Sutil. Con Juan Sutil de invitado y me acompaña Gabriel. Y bueno, nosotros tenemos un lema acá en este programa, ¿ah? El mundo no es blanco ni negro, ¿ah? El mundo es a todo color y es importante esos colores, esa diversidad, esa variedad, que tanto nos gusta hablar de la diversidad. Al final crucificamos a aquel que no dice lo que queremos escuchar y eso aplica mucho en los medios hoy día, en los periodistas. Y aquí nosotros hemos dado ejemplo durante casi 10 años de escuchar a todos. Si hay buenos argumentos, se van a escuchar. Y nos va quedando unos minutitos. Aquí Gabriel quería hacer Juan tenía un comentario que quería hacer sobre... Adelante, Juan. Mira, yo para cerrar el tema del bloque anterior que estábamos hablando de la migración, quiero decir que el IPON de junio del 2019, lo voy a leer textual, dice: por lo tanto, es de esperar que continúen observándose efectos en el mercado laboral a medida que los migrantes se integran a este. Concretamente, una contención en los incrementos salariales reales y las presiones inflacionarias. Después hay un documento del Banco Central que es hecho por dos economistas que trabajan ahí, que es Agustín Arias y Juan Guerra Salas, de noviembre del 2019, o sea, 4 o 5 meses después, y dice: la ola migratoria conduce a un aumento de la oferta laboral de trabajadores en todos los niveles de calificación, lo que genera una caída generalizada en los salarios. Sin embargo, la disminución de los salarios de los trabajadores poco calificados es casi el doble de la de los trabajadores altamente calificados. Y eso impacta a todos los trabajadores no calificados y, por supuesto, a todas las familias chilenas, también migrantes. Y después hay un estudio de Álvaro Donoso que dice, relaciona lo mismo, y también hay que reconocer que el estudio de la Comisión Nacional de Productividad dice algo contrario o lo matiza, pero en fin, al final, si tú sumas y restas, llegas a que Gabriel tiene razón cuando dice la migración en el corto plazo tiene un costo para el país y para la sociedad, y en el largo plazo simplemente es un valor que no solo enriquece la cultura, sino que también enriquece el desarrollo del país. Así que yo espero con esto cerrar el punto y espero que estas cosas se discutan con la más y absoluta altura. Y para cerrar, una encuesta de espacio público que curiosamente salió 24 horas después de mi entrevista, considera que el 46% de la migración es dañina para el país, eso es lo que contesta la gente, porque aumenta los problemas sociales, y en contraste el 47% considera que la migración es beneficiosa para el país porque aporta la diversidad y otros beneficios sociales. Yo comparto plenamente lo que dice Espacio Público en esta encuesta y creo que es la manera que tenemos que abordar la discusión.
y no en la forma que en algún minuto la prensa lo abordó. Oye, Juan, estamos con Juan Sutil y Gabriel Berzelli. Nos quedan unos poquitos minutos y los chilenos lo que buscan hoy día son certezas. Primero, certezas de corto plazo para superar la pandemia. Se habla de que en septiembre ya vamos a tener la inmunidad de rebaño. Yo quiero mirar un poco más adelante. La certeza que más le importa a los chilenos en todas las encuestas es la del empleo. Y el empleo viene asociado a la inversión de los empresarios, de los emprendedores. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué medidas te parecen a ti razonables? Porque yo veo en esta propuesta que es muy bien intencionada, muchos subsidios. Sí, pero los subsidios no necesariamente van a ir a los sectores que a este nuevo mundo van a ser exitosos. Acuérdate que hay también una parte de destrucción creativa de empresas que no van a sobrevivir, me refiero a empresas pymes, medianas, pequeñas, y que hay que reconvertirse hacia los sectores donde realmente es este siglo XXI digital. Entonces, te quería preguntar un poquito de esa certeza del empleo. ¿Cómo le damos a los auditores que lo que les interesa es ganarse el dinero y no que se lo regale el Estado, porque eso no tiene esa parte subjetiva del trabajo, que es sentirse útil? Nos va a quedar un minuto, ¿eh? Mira, yo creo que hay que tomar todas las medidas, lo discutimos con el ministro del Trabajo el día martes en el Comité Ejecutivo, y todas esas medidas tienen que estar en direccionar estos apoyos, más que directamente a las familias, que en este minuto se están dando precisamente para evitar que las familias puedan de alguna forma mantener el cuidado de ellas mismas y la protección en sus casas. Sin embargo, yo creo que los apoyos y los subsidios debieran ir al trabajo, y también pienso, y felizmente tenemos buenas noticias respecto a Sinovac, la vacuna, que dice que efectivamente la inmunidad de rebaño es muy positiva, que ha dado muy buenos resultados en otros lugares del mundo, y por lo tanto creo que vamos en el buen camino para recuperar la salud de los chilenos, la seguridad sanitaria, vencer la pandemia como está ocurriendo en otros países como Israel. Esperamos que eso sea así y de esa forma volver a salir a trabajar. Yo creo que lo más importante es volver a salir a trabajar, y yo creo que hay muchos trabajos que se pueden recuperar muy rápidamente a través de sentirse seguro de la inmunidad que nos va a dar la vacuna. Gabriel, tienes apagado el micrófono, te estamos viendo mover los labios. Sí. Pero... No, está diciendo que se nos acabó el programa, tenemos que saludar a los auspiciadores. Workcenter, potencia tu empresa y haz crecer tu negocio. Workcenter, bodegas en condominio privado desde 187 metros cuadrados, ubicados a metro de acceso a principal autopista de la capital. Te esperamos en work-center.cl. Bueno, y Coacin Logicalis, multinacional que acompaña a las organizaciones en el paso por la transformación digital con agilidad, con capacidad y respaldo. Coacin Logicalis, Architects of Change. Descarga la app OnePay, la billetera digital de Transbank, y empieza a comprar todo con tu celular de forma rápida y simple. Con OnePay ya no es necesario ingresar los datos de tu tarjeta o claves de banco en cada compra. Bueno, y agradecerle a Juan Sutil que nos ha acompañado hoy día. Aquí hay una tribuna para discutir los temas con más profundidad, para diferir. Aquí la diferencia la valoramos, pero aceptamos que podemos no tener lo correcto, y esa es parte de la riqueza de la diversidad y la tolerancia, que espero que se refleje en la elección que hagamos este fin de semana. Muchas gracias, Juan Sutil. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Gabriel. Como siempre, un gusto acompañarlo en Faro Empresarial. Chaucito, y gracias a todos los que nos han estado escuchando.